Un día, una loba, con el corazón destrozado, yacía en su guarida, aferrándose a la vida con sus últimas fuerzas. A su lado estaba su fiel compañero, pero él no podía hacer nada para ayudarla. No hacía mucho, ambos esperaban con ansias la llegada de sus crías, un momento que debería haber sido de felicidad para toda la manada. Eran el orgullo del líder y su compañera, pero la tragedia cayó sobre ellos de manera repentina. En una sola noche, lo perdieron todo. Una infección desconocida arrebató la vida de todos los cachorros. La loba no entendía cómo había ocurrido. Las lágrimas de dolor y desesperación ya se habían secado, pero dentro de ella quedaba una gran cantidad de leche que no tenía a quien dar. Su amor maternal, sin salida, la consumía desde dentro. Había dejado de comer, a pesar de los esfuerzos de su compañero, que día tras día le traía carne fresca. Él, aquel a quien todos los habitantes del bosque temían y respetaban, lamía su nariz reseca, y luego, por las noches, aullaba a la luna, impotente ante la tristeza de su compañera. La manada, consciente de la gravedad de la situación, intentaba apoyarlos, pero nada servía. Otras lobas ofrecían su ayuda, llevaban a sus cachorros, pero la loba se negaba, solo quería a sus propios hijos, que ya no estaban. Su compañero sentía la misma angustia. Estaba dispuesto a enfrentarse a cualquier enemigo, pero frente al dolor de su amada, se sentía impotente. Para intentar despejarse, decidió salir a cazar. Las ramas del bosque lo golpeaban en el rostro, pero no les prestaba atención. Avanzaba sin descanso hasta que, de repente, escuchó un sonido suave, casi imperceptible, que no se parecía a nada que hubiera oído antes. El lobo se detuvo, aguzó el oído y, cauteloso, siguió el sonido. En el borde del bosque, en medio del camino, yacía un pequeño cachorro, apenas con vida, temblando de frío. ¿Quién lo habría abandonado allí, en medio de la nada, condenándolo a una muerte segura? El lobo se agachó junto al cachorro, sin saber qué hacer. Estaba a punto de marcharse, pero el cachorro emitió un débil gemido, luchando desesperadamente por sobrevivir, hambriento y helado. Obedeciendo a sus antiguos instintos, el lobo tomó al cachorro suavemente por el cuello y, con enormes saltos, corrió de vuelta a través del bosque. Al regresar, la loba, exhausta y resignada a su destino, ni siquiera levantó la cabeza. Ya había aceptado lo inevitable. Pero cuando su compañero dejó el pequeño cuerpo tembloroso frente a ella, su nariz captó un olor familiar. El cachorro, desesperado, se arrastró hacia sus mamas, atraído por el olor de la leche, y, al encontrar un pezón, comenzó a succionar. El líder observaba, conteniendo el aliento, mientras en los ojos de su compañera aparecía una chispa de vida nuevamente. En un instante, la loba ya estaba lamiendo al cachorro como si fuera uno de los suyos. Este encuentro lo cambió todo. La loba encontró nuevamente un propósito en la vida. Comenzó a comer, a beber y a cuidar al pequeño. El lobo lo enseñaba a cazar, a sobrevivir en las duras condiciones del bosque. El cachorro, el hijo adoptivo de los lobos, crecía rápido y se volvía fuerte. Superaba a los demás cachorros de la manada en desarrollo, convirtiéndose en un verdadero depredador. Pero con el tiempo, todos sabían que esto no podía durar para siempre. La ley de la manada era clara y estricta, los perros no tenían cabida entre los lobos. Cuanto más crecía el cachorro, más peligroso se volvía mantenerlo en la manada. Esta historia no solo muestra el poder del instinto y el amor, sino también la inevitabilidad de enfrentar las reglas naturales. El futuro del cachorro, aunque incierto, estaba en manos de los lobos que lo adoptaron como suyo. ¿Cómo enfrentarían los desafíos que el destino les tenía reservados? Y así, en un gris día de otoño, el lobo llevó a su cría adoptiva hacia el pueblo. El cachorro, sin sospechar nada, corría alegremente persiguiendo las hojas que caían, mientras el lobo caminaba delante, sabiendo con certeza que ese era su adiós. Al amanecer, llegaron al patio trasero de una casa en las afueras del pueblo. El lobo se detuvo, dejó que el cachorro avanzara y se quedó allí por un momento, como si se despidiera. El cachorro se dio vuelta, pero el lobo ya se había desvanecido en la niebla. Un niño llamado Iván encontró al cachorro. Con gritos de alegría, corrió a casa, rogándole a sus padres que lo dejaran quedarse con él. Su padre, un cazador experimentado, reconoció de inmediato que el cachorro era un laika de caza,
una raza que crece y se convierte en un perro fuerte y confiable para la caza. Nadie supo cómo el cachorro había llegado a su patio, pero decidieron quedárselo. Con los años, el cachorro se convirtió en un perro grande, inteligente y obediente, un ayudante indispensable en las cacerías. Los otros perros lo aceptaron como líder sin dudarlo, y ni las personas ni los otros perros sospechaban de dónde venían sus habilidades. Boy, como lo llamaron, rastreaba a los animales con precisión, encontraba madrigueras ocultas y perseguía a la presa con una destreza que parecía superar los sentidos de otros perros. En el profundo bosque, Boy se sentía como en casa, y con él no había temor de perderse o encontrarse con animales peligrosos. No era solo un perro, era un verdadero compañero, que entendía todo con solo una mirada. Pero Boy tenía una característica peculiar que al principio confundía a Pedro. El padre de Iván nunca cazaba lobos. Parecía que entendía que esa no era su misión. Cuando organizaban cacerías de lobos, Boy simplemente se sentaba junto al coche y se negaba a participar. Ninguna súplica o amenaza cambiaba su comportamiento. Finalmente, todos se acostumbraron a esta extraña actitud. Boy era tan bueno en todo lo demás que nadie lo criticaba por esta debilidad. Iván creció junto a Boy, y se volvieron amigos inseparables. Siempre paseaban juntos, dormían juntos e incluso cuando Iván empezaba a acompañar a su padre en las cacerías, lo hacía solo con Boy a su lado. El padre le enseñaba a su hijo las artimañas para rastrear animales y cómo comportarse en encuentros con animales salvajes. En primavera, Pedro decidió mostrarle a Iván cómo cazar liebres. Preparados, se adentraron en el bosque. Boy desaparecía de vez en cuando, pero nadie se preocupaba, ya que con él era imposible perderse. Esta historia nos muestra la misteriosa relación entre Boy y el mundo salvaje, una conexión que Iván y su padre descubrieron con el tiempo. Pronto llegaron bastante lejos en el bosque y se toparon con las primeras huellas de una liebre. El padre compartía con su hijo su experiencia, explicando las artimañas de los cazadores. Después de un tiempo, sintieron el cansancio y decidieron hacer una pausa. Se sentaron en un árbol caído y sacaron su comida. De repente, Pedro sintió un escalofrío en la espalda y miró alrededor con cautela. No muy lejos de ellos, estaba un lobo enorme, claramente el líder de la manada. Por accidente, habían decidido descansar cerca de su guarida, y ahora el lobo había salido para defender a su familia. Pedro entendió de inmediato que este encuentro podría terminar muy mal. Matar al líder solo enfurecería a la manada, y entonces serían despedazados. Si Boy estuviera cerca, seguramente les habría advertido del peligro. Pero el perro no estaba a la vista, probablemente distraído por algo en el camino. Pedro, con movimientos lentos, bajó el rifle de su hombro, decidido a no rendirse fácilmente. El lobo percibió el olor a pólvora, pero no retrocedió. Se agazapó, gruñendo suavemente, preparándose para atacar. Todo dependía de la suerte, un enfrentamiento inevitable. Y de repente, como salido de la nada, apareció Boy. Como siempre, no ladró, simplemente se colocó entre su amo y el lobo. Parecía que estaba protegiendo a quien estaba en la mira. Iván, asustado, rogó a su padre que no disparara, temiendo que pudiera herir al perro. Pedro, sin decir una palabra, bajó el rifle lentamente, listo para levantarlo de nuevo en cualquier momento. Boy se volvió hacia el lobo e hizo un ligero movimiento con la cola, un gesto que los perros entienden, pero que también los lobos pueden captar. El líder de la manada levantó la cabeza, se tensó y comenzó a olfatear el aire, detectando el aroma que provenía del perro de caza. Algo hizo clic en la memoria del lobo, como si recordara un acontecimiento olvidado hace mucho tiempo. Para los depredadores, los olores son como un libro abierto que conservan en su memoria por mucho tiempo. El lobo comprendió quién estaba frente a él y dio un paso hacia adelante. Boy, como si hubiera estado esperando ese momento, se lanzó con entusiasmo hacia el lobo y se tumbó sobre su espalda, mostrando su vientre, la parte más vulnerable de su cuerpo. Con este gesto, Boy mostraba su respeto hacia el líder y su agradecimiento por la vida que le había sido salvada. La misma vida que una vez estuvo en peligro en ese mismo bosque. El lobo levantó la cabeza y lanzó un aullido. Al escuchar su llamado, de la guarida apareció su compañera, la loba. Todo iba bien para ellos, hacía poco habían tenido 3 crías, que ahora dormían plácidamente junto a ella.
A Marta no le llevó mucho tiempo reconocer a su hijo adoptivo. Salió corriendo de la guarida y se lanzó hacia Boy. Pedro y su hijo estaban cerca, sin apartar la vista del perro, que parecía haber vuelto a su infancia. Boy saltaba, se restregaba contra la loba, gimiendo de emoción. Y ella, después de olfatearlo, le lamió suavemente el hocico, como si le dijera que lo recordaba todo. Iván susurró suavemente a su padre que, el día que encontró a Boy, había visto unas huellas parecidas a las de lobos en el suelo húmedo detrás de su casa. Pero en ese momento pensó que era solo su imaginación y no dijo nada por miedo a que no le permitieran quedarse con el cachorro. Resulta que esas huellas sí pertenecían a lobos. Nadie sabía cómo el cachorro terminó siendo criado por lobos, pero ahora todo encajaba. Ahora estaba claro de dónde venían las habilidades y costumbres inusuales de Boy. Los lobos lo habían aceptado y le enseñaron todo lo que sabían. Y el perro fiel no había olvidado a quién le debía su vida. Por eso nunca participaba en la caza de lobos. El reencuentro fue largo. Boy emitía unos sonidos agudos y extraños, como si volviera a ser un cachorro, algo que nunca antes se le había escuchado. El lobo líder se mantenía a cierta distancia, observando con calma cómo su compañera celebraba el reencuentro con su hijo adoptivo. En sus ojos se podía ver el orgullo, aunque, como líder de la manada, no podía mostrar debilidad. Sin embargo, de vez en cuando empujaba a Boy suavemente con su hocico o con su pata, mostrando su afecto. Del bosque empezaron a aparecer otros miembros de la manada. El lobo líder sintió su llegada y con un fuerte gruñido, les hizo saber que los invitados estaban bajo su protección. Nadie se atrevió a desobedecer su orden, pero era hora de despedirse. Boy lo entendió y se acurrucó una vez más contra la loba, quien le lamió cariñosamente la nariz. Alguna vez se salvaron mutuamente, la loba le devolvió la vida, al igual que él la ayudó en su momento. Al llegar al borde del claro, Pedro se detuvo y asintió a su hijo. Iván miró en esa dirección y se quedó inmóvil, bajo un gran roble, uno al lado del otro. Estaban el líder y su compañera. Los miraban alejarse, como si quisieran asegurarse de que estarían bien. Boy se detuvo, levantó la cabeza y aulló, tal como su padre lobo le había enseñado. El líder le respondió con un eco, y su llamado resonó en el bosque durante un largo tiempo. Boy sabía que siempre sería bienvenido en la manada, aunque su hogar estuviera lejos. Para ellos, siempre sería su hijo, el indefenso cachorro que necesitaba protección y cuidado. Iván, como despertando de sus pensamientos, le dijo a su padre con determinación que nunca sería cazador, y mucho menos dispararía contra un lobo. Pedro simplemente asintió en silencio, completamente de acuerdo con su hijo.